Hola queridos, a continuación os mostraré la segunda de las pestañas del triple oscilador que corresponden a la envolvente, al oscilador de bajas frecuencias y al filtro, que os recuerdo que es común a todos los instrumentos ofrecidos por el programa LMMS. En el editor de canción vamos a darle un clic a la primera pista que corresponde al triple oscilador, como vimos en el anterior vídeo, para activar la ventana del instrumento, de la cual ya hemos visto cómo funciona el plugin en sí, con sus tres osciladores. Hoy nos centraremos en las siguientes pestañas que contiene este instrumento, pero que además son comunes al resto de instrumentos que aparecen en el LMMS. De hecho, si nos vamos aquí y cogemos este instrumento, por ejemplo, al abrirlo, veremos que la primera página corresponde al plugin en sí, que cada uno tiene sus propias características, pero a partir de la segunda pestaña son los mismos parámetros los que vamos a poder usar en todos los instrumentos. Bueno, no en todos, porque hay algunos que no permiten algunas de estas pestañas. Bueno, pues entonces vamos a cerrar este, incluso lo vamos a eliminar, rueda dentada y eliminar pista. Nos centramos en el triple oscilador, primera pestaña que corresponde al envolvente, al filtro y al filtro LFO, que sería el Low Frequency Oscillator, y a diferentes tipos de filtro. Bien, centrémonos en esta parte central, valga la redundancia, en la que tenemos lo que llamamos el envolvente. El envolvente puede ser utilizado en tres destinos distintos: para el volumen, para la frecuencia de corte, que es este botoncito de aquí abajo, o para la resonancia, que es este otro botoncito de aquí abajo. Vamos a ver el volumen. En el volumen, nosotros, al utilizar un envolvente, que no es otra cosa que las propiedades que tiene el sonido de un instrumento en el tiempo, a lo largo del tiempo, esto es, si nosotros tocamos un piano, una tecla, el sonido del piano tiene un ataque directo, pero a continuación se va disolviendo poco a poco. No se mantiene el sonido, como por ejemplo si cogemos un instrumento de viento, un oboe, y al hacerlo sonar, tiene también el oboe un ataque directo, y el sonido se mantiene mientras el instrumentista esté soplando. O bien, si cogemos un instrumento aún más definido, como puede ser el órgano, un órgano de iglesia, el órgano mantiene el sonido desde que empieza hasta acá, hasta que acaba, siempre con la misma intensidad y sin variar su parámetro. Entonces, según estas propiedades que tenga el sonido, una vez que hacemos sonar, reproducir el sonido del instrumento, la podemos trabajar aquí, en el envolvente. Que para activarlo solo hay que darle un clic. Al darle un clic aquí en esta ventana, automáticamente el envolvente se activa. O bien, aquí podemos darle según la cantidad que queramos que actúe el envolvente, más o menos. Bueno, vamos a ver los parámetros que contiene el envolvente. El envolvente, por norma general, en los osciladores que se utilizaban analógicos antiguamente, contenía, de todos estos parámetros que vemos aquí abajo, contenía 4, que son el segundo, que es el ataque, el decay, que sería la caída, el sustain, que sería el momento de sostener el sonido una vez que ha hecho la caída, y por último, la disolución que llama aquí, que sería el release. Entonces, ataque, decay, sustain y release. Bien, cada uno de estos patrones corresponden a cada uno de los puntitos que estáis viendo aquí. Estos son nodos pequeños y cada uno de estos nodos corresponde a uno de estos parámetros. El primero y el tercero son añadidos de este programa. El primero corresponde al retraso del sonido con respecto al momento en el que nosotros pulsamos una tecla.
Voy primero a poner un sonido interesante, bajando aquí el volumen lo suficiente para que no moleste. Por ejemplo, vamos a coger dos ondas de sierra, que ya la hemos visto, y una onda cuadrada. Aquí vamos a bajar un poquito, subimos aquí 2 octavas para que el sonido sea bastante amplio, y este lo voy a poner a la misma octava que la de arriba, más o menos. Y aquí voy a decirle que el oscilador 2 y el oscilador 3, la suma de ambos, lo haga por phase modulation. Fijaros la diferencia. Bien. Y voy a desafinar un poquito el segundo oscilador, que está a la misma distancia que el primero, para crear un poquito de carácter estéreo. Fijaros como ahora mismo ya, como está el envolvente activo tal como está, el ataque es inmediato, luego hay un pequeño sostenimiento del volumen a tope, y cuando llega a este punto, fijaros cómo el sonido baja de volumen hasta este punto. Ahí, ha bajado. Y una vez que ha bajado, el sonido se mantiene a este volumen, porque ese es el sostenimiento que le estamos diciendo, que cuando baje, ahí se mantenga el volumen. Ahora vamos a ver esto más en serio. Lo voy a quitar para terminar de configurar, porque me estoy dando cuenta que hay un desfase. ¿Veis esa modulación que está ocurriendo? Voy a trabajar el desfase utilizando estos dos tipos de potenciómetros. Y además voy a llevar esto aquí. Esta barrita de aquí arriba, que este cuadradito, nos sirve para transportar. Fijaros que estoy utilizando las mismas notas, pero según muevo esto, esta barrita, algunos me lo habéis preguntado, que algunos instrumentos al darle a la tecla La no suena un La, suena otra cosa. Pues con este cuadradito de aquí arriba podéis cambiar el transporte. Bueno, ya tengo este sonido, y con este sonido vamos a trabajar el envolvente. Bueno, como decía, el primer potenciómetro corresponde al retraso respecto al momento en el que nosotros pulsamos una tecla. Ahora mismo el retraso está completamente desactivado. Bueno, también está desactivado el envolvente. Voy a activarlo otra vez, clic. Entonces, cada vez que le dé ahora una tecla, automáticamente el sonido está sonando. Valga la redundancia de nuevo. Pero si le doy un poquito de retraso, fijaros cuándo se encienden aquí las teclas y cuándo empieza a sonar. ¿Veis? Lo voy a retrasar aún más para que se vea aún mejor esa exageración. ¿Veis? Primero se enciende aquí porque le estoy dando al teclado de MIDI que tengo activado, pero hasta un rato después no empieza a sonar. Este retraso corresponde a este primer patrón, que además veis en el gráfico, lo puedo echar hacia la derecha o hacia la izquierda, y me sale ahí un parámetro de milisegundos, que son los milisegundos que puede retrasarse. Bueno, este en principio lo vamos a dejar a 0. El segundo corresponde al ataque. El ataque corresponde a el momento exacto en el que nosotros tocamos una tecla, si el sonido va a aparecer de repente o si el sonido se puede ir apareciendo desde un mínimo volumen 0. Ahora mismo el ataque está completamente a 0, por tanto el ataque es inmediato. Sin embargo, si le damos ataque más lento, lo que le estamos diciendo al ataque, al ponerlo más lento, es que empiece desde 0 una vez que le demos a las teclas, y conforme el tiempo va pasando, porque esto sería el tiempo hacia la derecha,
el sonido cada vez va a ir creciendo. Voy a ponerlo bien exagerado para que se note. Aquí abajo en el máster podemos ver cómo el sonido aparece desde 0 hasta el máximo, que es este segundo punto. Bien, ese ataque lo podemos manejar. O a 0. Ahora mismo hay un clic que suena conforme le estamos dando, que podríamos quitar ese clic simplemente retrasando un poquitito el ataque, poner un poquito más lento. Ahora veis que suena como más Esto, por ejemplo, para algunos instrumentos de viento, pues vendría bien si queremos imitar o acercarnos a ese tipo de sonido. Lo único que tendríamos que hacer es barajar bien este parámetro para ver hasta dónde tenemos que llevarlo. Incluso si lo bajo, ¿veis? Aquí hace esto, por ejemplo, podría ser este ataque ya llegando a un instrumento de cuerda frotada, en el que la cuerda frotada primero tiene que hacer esa fricción, no es un sonido inmediato. Incluso se puede exagerar. Bueno, vamos a ver. Aquí hay un poquito de percusión en el sonido, pero no es exagerada. Bien, hasta ahora hemos visto que el sonido ha llegado desde 0 hasta aquí con un poquito de retraso en el ataque, un poquito más lento, y ahora estamos en este punto, en este puntito de aquí. ¿Qué ocurre a partir de este momento? Pues podemos decidir si el sonido se mantiene al mismo volumen que ha llegado al máximo de volumen que hemos configurado y cuánto tiempo se mantiene en ese volumen. A eso lo llamamos el mantenimiento. ¿Veis? Que lo puedo alargar o recoger. Según el tiempo de mantenimiento, el volumen va a estar óptimo hasta el máximo de volumen que hayamos configurado aquí. Y una vez que llegue al final de este parámetro de mantenimiento, aquí estamos viendo que nos indica que va a bajar lo que es la cantidad de volumen hasta el siguiente nodo, que es este de aquí. Bueno, pues vamos a ponerle, por ejemplo, un mantenimiento bastante corto para que veáis que se mantiene aquí y automáticamente baja. ¿Veis? Y se va. Le podríamos decir que ni siquiera haya mantenimiento, que automáticamente cuando llegue al máximo de volumen empiece a descender hasta este punto. Con lo cual aquí estamos haciendo que cuando no haya nada de mantenimiento, el sonido sea, el ataque sea lo que predomine. A partir del ataque el sonido se va diluyendo. Con este, por ejemplo, parámetro, podríamos acercarnos a los sonidos de un piano. Como os dije antes, un piano, damos un ataque y automáticamente el sonido empieza a diluirse. Bueno, pues vamos a hacerlo quitando este y diciéndole en el decaimiento, que es el siguiente parámetro. A ver, voy a poner aquí. Ahí va. ¿Veis? Le estoy diciendo con el sostenimiento y el decaimiento, que ahora los veremos, que el sonido caiga directamente una vez que llegue arriba del todo. Ahora mismo está bastante cortito. Para un piano esto no valdría. Tenemos que ponerle una curva un poquito más abierta. Bien. Vamos a ir al siguiente patrón, que sería el decaimiento. El decaimiento es una vez que o si tenemos mantenimiento o no, o sea, cuando el sonido llegue a este parámetro, cuánto queremos que decaiga según el tiempo, si queremos que sea más lento la caída del volumen o si queremos que sea más rápida. Entonces, si yo pongo una caída bastante larga,
veréis que una vez que llega a este punto va a ir bajando de volumen, pero muy progresivamente. Bueno, esto se podría parecer a más o menos una curva de piano. Lo que ocurre que pasa cuando llega a este punto de aquí. Este siguiente punto, una vez que ya ha caído el tiempo, o sea, el volumen, aquí le decimos si queremos que en este punto el sonido se mantenga todo el tiempo, o sea, mientras tenga las teclas pulsadas el sonido permanezca, o si queremos que el sonido desaparezca completamente. A eso lo llamamos el sostenimiento. Y el sostenimiento lo podemos llevar arriba o abajo. Voy a quitarlo completamente y de esta manera lo que vamos a... y voy a bajar esto también. De esta manera lo que vamos a percibir es que cuando el decaimiento concluya, va a llegar al punto cero, que fue el mismo punto cero del inicio. Por tanto, el sonido se va a desvanecer completamente. Vamos a verlo. Y ahí se ha ido completamente. Sin embargo, si yo le pongo un sostenimiento, por ejemplo aquí, veis que ahora ya con el sostenimiento voy a rebajar el tiempo de caída que tiene ahora mismo nuestro instrumento, que aquí habría que compensarlo. Le estoy diciendo que aquí, por ejemplo, en este volumen, una vez que haya decaído todo esto, en este volumen se sostenga el sonido. Bueno, vamos a verlo ahora. Ha bajado de volumen y ahí está el punto final. En ese punto final, lo estáis viendo aquí, ahí se ha mantenido el volumen ya en el máximo de bajada que ha permitido la caída. Y ahí, mientras yo tenga pulsado, se sostendrá el sonido. Bien, el último de los patrones corresponde al momento en el que yo levanto las teclas. Cuando yo levanto las teclas, ¿qué va a hacer el sonido? Ahora mismo esta disipación, que lo llamo así, y sería el release, está a cero. Quiere decir que cuando yo corto, automáticamente el sonido desaparece. Si yo le añado disipación, veis que aparece aquí una curvita que nos sirve para entender que una vez que aquí levante las teclas, el sonido va a permanecer hasta que se diluya a cero. Vamos a verlo. Fijaros cuando deje de estar aquí el teclado verde. Vamos a darle más disipación, mucha más disipación. ¿Veis? He cortado bastante pronto las dos pulsaciones de tecla y el sonido se ha mantenido bastante tiempo. Lo vuelvo a hacer. Eso es. Bueno, pues de esta manera os he presentado todos los parámetros que tiene un envolvente que, como veis, sirve concretamente, es un generador que corresponde al tiempo que lleva a partir desde el nivel 0 de volumen de un instrumento hasta su máximo. Y a partir de ese máximo, decidir con el decaimiento, con el sostenimiento y con la disipación, cómo se va a desarrollar en el transcurso del tiempo el sonido. Bien, esta explicación del envolvente, recordad que lo hemos utilizado en el destino volumen. Si utilizáramos los otros dos parámetros, la frecuencia de corte o la resonancia, no trabajarían sobre volumen, sino sobre estos otros dos parámetros. Así que es importante tener elegido el parámetro volumen para poder actuar sobre él. Bien, justo debajo del envolvente tenemos
el primero de los filtros que corresponde al Low Frequency Oscillator, que es un oscilador de bajas frecuencias. Este oscilador de bajas frecuencias no emite sonido, sino que actúa sobre la capacidad del sonido para poder utilizarse un tipo de vibración que podemos elegir según el tipo de onda que tenemos aquí especificada abajo, de las que ya habéis visto en el plugin, que también existían estas opciones. Entonces, podemos utilizar una onda sinusoidal, triangular, diente de sierra, cuadrada o otro tipo de cuadrada más compleja. Igualmente, para activar este filtro, tenemos la cantidad de filtro que podemos utilizar dándole clic. Ahora mismo si le damos un clic, la cantidad completa, pero también podemos bajar o subir cuánto queremos que afecte al sonido. Y así veremos que el color verde chillón se va a hacer más oscuro o más claro según la cantidad de envolvente. Bueno, entonces, lo que hacemos al activar esto es decirle al sonido que haga una modulación, o sea, no una vibración más bien, una vibración del sonido que ahora mismo corresponde a este tipo de onda en el tiempo. Si ahora le doy al play, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que el sonido está creciendo en volumen y bajando el volumen. ¿Por qué? Porque estamos en el destino volumen. Por tanto, este filtro de bajas frecuencias está trabajando sobre el volumen. Así que podemos hacer que de forma automática el volumen suba y baje trabajando con este filtro. Si ponemos un triangular, será más progresivo. Si lo hacemos de diente de sierra, va a ir hacia arriba del todo y automáticamente desaparecerá el sonido. O si lo hacemos con una onda cuadrada, el sonido va a subir y bajar de forma drástica. Bien, esa velocidad ahora mismo de oscilación la podemos cambiar aquí en este patrón. Al darle más velocidad, en este caso menos velocidad, lo que vamos a hacer es que haya más tiempo de duración entre cada una de las oscilaciones. Si le damos más velocidad, veis que aquí va a haber un cambio de pulso mucho más rápido. Vamos a escucharlo. En este caso, este cambio de pulso, voy a quitarle disipación, porque si no, me llevo 2 horas escuchando esto mientras hablo. Este pulso, por ejemplo, podría servirnos para hacer un instrumento que fuese rítmico, con una sola pulsación fija en el teclado, a la vez el sonido suena rítmico. El ataque, igual que aquí, el ataque, en el caso del filtro, lo que podemos conseguir es que se active este filtro automáticamente o que vaya apareciendo progresivamente. En el gráfico se ve muy bien cómo el ataque, ¿veis? Empieza con muy poquito filtro y poquito a poco va aumentando hasta que llega aquí. De esta manera podemos hacer que el sonido que tocamos al principio esté más limpio y a partir de ahí vaya apareciendo ese cambio. Así podemos escuchar, por un lado, el ataque más definido y por otro lado, cómo después se va manteniendo esta rítmica que acabamos de construir con este filtro. Fijaros, voy a cambiar otra vez
a la onda sinusoidal para ver otro tipo de filtro con esta velocidad. Por ejemplo, esta, que es la diente de sierra. ¿Veis? La verdad es que se consiguen unos efectos totalmente diferentes según el tipo de onda que vayamos eligiendo aquí. Vamos a ver la última. La última, fijaros que es bastante más compleja. Bien. Me ha gustado, por ejemplo, esta que tiene así un efecto que parece que está sonando al revés. Vamos a cambiarle la cantidad de filtro que usa con respecto al sonido en general. Si bajamos aquí, veis que el sonido se pone más oscurito y veréis que ahora es más sutil ese cambio. Se escucha más el instrumento en sí que el efecto que produce el filtro LFO. ¿Veis? Por un lado se ve muy claro, está mucho más presente el sonido real y de fondo está también trabajándose este filtro diferente. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a quitarle que no haya ningún tipo de caída en el volumen y le vamos a añadir un sostenimiento completo. Y el mantenimiento lo podemos quitar perfectamente. Ahora con esto lo que vamos a conseguir es que una vez que llegue el sonido aquí arriba, se va a mantener sostenido siempre en alto. No va a haber caída, no va a haber caída de volumen, siempre va a estar en alto. Y así podemos estar más pendiente de cómo el sonido original se queda y a la vez de fondo vamos a cambiar este patrón en tiempo real para que vayáis viendo cómo podemos conseguir que sea muy sutil pero que le imprima un poco de dinámica al sonido. Bien, este podría ser un parámetro que podríais utilizar con la pista de automatización que veremos en otros vídeos. La automatización nos sirve para cambiar el patrón de cualquiera de estos botones que queramos, de cualquier botón de programa, y que lo vaya moviendo él solo hacia arriba y hacia abajo. Así, de esta manera. Para que, por ejemplo, este sería el efecto. ¿Veis? Con esto pues, podemos hacer que el sonido sea todavía más dinámico. Empieza a tener mucho más interés que el inicio del plugin, que era un sonido muy plano. Bueno, pues esto es a lo que corresponde el LFO, que os recuerdo que lo estamos trabajando sobre el volumen. Por eso, lo que estamos escuchando aquí en estos tipos de vibración corresponden a cambios de volumen hacia arriba y hacia abajo. Si utilizáramos el LFO, que veis que aquí está desactivado, sobre el cutoff, lo que haríamos es que cambiaríamos esta vibración, esta de aquí. Y si lo hiciéramos sobre la resonancia, cambiaríamos la vibración así. Este es el efecto que produciría el LFO, es esa modulación de uno de los parámetros. Bueno, pues ahora, por último, vamos a ver dentro de esta página de envolvente el filtro que tenemos aquí abajo, que este filtro sí que es independiente a estas tres pestañas. Da igual en la pestaña que esté, que el filtro no es un filtro diferente para cada uno, sino que el filtro forma parte de las tres pestañas, ya que tanto el volumen como el cutoff como la resonancia van a ser
anteriores, estos dos parámetros van a ser anteriores a trabajar con un filtro. Y en este caso, el filtro que decidamos poner va a ser el que va a trabajar tanto el cutoff como la resonancia. O sea, la frecuencia de corte como la resonancia, que son este y este. O sea que este parámetro ahora mismo que está apagado en el cutoff sería para este botoncito. Bien, vamos a ver los filtros. Los filtros, ¿qué deciros del filtro? Nos permiten destacar o rebajar la presencia de unas regiones u otras de frecuencia. Podemos hacer que hagamos un filtro de paso bajos, o sea, dejemos pasar solo las frecuencias a partir de un punto concreto, dejar pasar las frecuencias que son más bajas. O un filtro paso alto, que sería todo lo contrario, o un filtro para eliminar bandas. Y todos estos filtros que nos propone, desplegando esta pestaña, nos aparecen. Paso bajo, paso alto, paso banda, otro tipo de paso banda, el notch, que sería de muesca, una muesca, pasa todo, un filtro Moog, que esto ya lo vimos en el otro vídeo, que había una onda que estaba basada en ese instrumento mítico, que es esta de aquí. Entonces, lo interesante y lo que os propongo es que fueseis usando cada uno de estos filtros por separado y vierais cuál es el efecto que se produce con respecto a vuestro sonido que hayáis generado ya previamente. Por ejemplo, voy a coger este de 2 por paso bajo. Ahora mismo veis que está desactivado el filtro. Y mi sonido es este. Bien, una vez que lo activo, atención porque va a cambiar, ya que lo que voy a hacer es añadirle a partir de una frecuencia, esta frecuencia que voy a ir decidiendo, conforme la vaya moviendo, voy a añadirle o no las frecuencias graves. Bien, ahora mismo está activo completo, le doy al sonido y atención cuando vaya moviendo aquí, cómo van a desaparecer las frecuencias agudas. Ahora, a partir de estos 280 Hz, solo de 280 Hz hacia abajo es lo que está sonando. Las frecuencias a partir de 280 se están difuminando hasta llegar a cero. Justamente en ese 280 tenemos el punto de resonancia que podemos ampliar o reducir justamente el 280 para enfatizar esa frecuencia de corte. Eso lo hacemos con este otro botoncito. Vais a notar que ese armónico empieza a sonar cada vez más fuerte con respecto al resto. Podría ser casi un efecto de el acople que se produce en una guitarra cuando la acercamos a un ampli. Bueno, pues según este parámetro y este parámetro, pues podemos conseguir sonidos totalmente diferentes al original. Una vez que coja un sonido que me guste, vamos a activar y desactivar el filtro para que veáis la diferencia. Veis que este parámetro también sería otro parámetro, os doy pistas, para utilizar en la automatización. Bien, bueno, pues vamos a ver ahora cuando activo y desactivo el filtro cómo cambia el sonido.
Como veis, el sonido cambia bastante. A ver si cogemos una frecuencia notch, o sea, un filtro notch, mejor dicho. Vamos a bajar eso. A ver qué tal. Da un efecto a veces parecido a un flanger, un tipo de pedal. Bueno, pues con esto, como os dije antes, os animo a que lo que hagáis es ir eligiendo cada una, moviendo ambos parámetros y ver cuál es su resultado. Voy a dejarlo aquí en el filtro de... Bien, una vez que ya tengo activado este filtro, ya puedo utilizar el envolvente y el LFO del cutoff y de la resonancia, ya que si este filtro no lo activo, pues estos dos parámetros no me servirían para nada. Vamos a ver qué ocurriría si decimos que queremos sobre el cutoff que se produzca un filtro LFO. Os recuerdo que el filtro LFO lo hemos usado antes en el volumen y lo que ha producido es la variación de volumen según el tipo de onda. Bueno, pues vamos a verlo en el cutoff. Voy a activar aquí, voy a usar esta por ejemplo y vamos a hacerle una velocidad lenta para que haya un triángulo amplio, ¿veis? Hacia arriba, hacia abajo. Lo que va a hacer es mover esto hacia arriba, moverlo hacia abajo, teniendo en cuenta que va a moverlo en este rango de frecuencias, o sea, desde 0 hasta el punto máximo que acabo de elegir. Entonces, nada más que habiendo activado este filtro, tal como lo he puesto ahora mismo, lo que va a hacer es ir cambiando hacia arriba y hacia abajo progresivamente el sonido. Por tanto, vamos a notar un cambio de frecuencia de corte. Ahora vamos a tocar. Si añadimos, como hicimos el otro día, un analizador de espectro, veremos visualmente cómo se van a añadir frecuencias agudas y luego van a desaparecer. ¿Veis? Aquí, hacia arriba, y va desapareciendo. Vamos a añadirle aún más. Si le añadimos más resonancia, se verá más claro, ¿veis? Bueno, pues con esto hemos conseguido que el filtro LFO utilizando la pestaña Cutoff haga que se mueva este patrón. Pues lo mismo podemos hacer con la resonancia. Vamos a hacerlo en este caso muy exagerado y muy rápido. Así que vamos a utilizar, de hecho vamos a poner y quitar, muy exagerado. Por tanto vamos a utilizar una onda cuadrada y vamos a ponerla bastante rapidita para que se note esa diferencia. Ahora, una vez que he activado, teniendo la pestaña resonancia activa, el LFO con esta posición, pues esto va a hacer todo el tiempo plip, plop, plip, plop, plip, plop, plip, de arriba para abajo, como está apareciendo aquí. Vamos a verlo.
Vamos a ponerlo todavía más rápido, para que se note ahí. Y ahora incluso podemos cambiarle la cantidad de vibración que va a producir aquí para que sea algo más sutil. De esta manera, por un lado, estamos escuchando el sonido original y por otro lado, esas transformaciones que nos permiten estos filtros de baja frecuencia con el que hacemos que el sonido ya no sea estático, tenga mucho más interés dentro de lo que cabe del trabajo que podemos utilizar con este filtro. Bueno, pues hasta aquí vamos a acabar con esta primera pestaña y os voy a dejar el siguiente vídeo para explicaros estas otras dos pestañas que son el arpegiador y la zona de efectos externos. Y una vez explicado todas estas pestañas, voy a trabajar sobre un sonido, voy a crear un sonido para que lo veáis en tiempo real, cómo poder inventaros, diseñar un sonido que ya sabéis que tenéis que utilizar en vuestro trabajo de forma obligatoria. Espero que os haya gustado esta transformación, esta forma de utilizar el envolvente y nos vemos en el próximo vídeo.